¿Alguna vez te has encontrado viendo tu programa favorito y de repente la señal se pierde o la imagen se vuelve borrosa? Es frustrante, ¿verdad? Lo peor es cuando no puede encontrar una solución rápida. Hoy te voy a mostrar cómo puedes solucionar este problema de forma fácil y económica, haciendo tu propia antena casera. Vamos a utilizar una lámina galvanizada o de aluminio. Necesitaremos una cinta de medir, una regla para trazar y un lápiz. Primeramente, vamos a marcar 16 centímetros, 6 pulgadas y 1/4. Realizamos el primer trazo. Luego, a partir del extremo inferior, vamos a marcar 13 centímetros, 5 pulgadas, 1/8. Aquí vamos a buscar la mitad de 13 centímetros, 6.5 centímetros, 2 pulgadas y media. Vamos a dividir hacia ambos lados 1 centímetro. Entonces marcamos 1 centímetro, 3/8 hacia un lado y 3/8 hacia el otro lado para tener una diferencia de 2 centímetros. Fíjate. Entonces, por medio de la regla, simplemente unimos los puntos. Y nos va a quedar un triángulo formado. Vamos a sacar el primero para luego con esta misma plantilla sacar el otro. Para ello necesitamos una tijera de corte. Con este proyecto no solo mejorará la calidad de la señal en tu televisor, sino que también obtendrá más canales totalmente gratis en tu televisor. Ok, obtenido el primer elemento, vamos a aprovechar que tenemos la primera línea trazada, lo vamos a colocar en esa posición y simplemente vamos a trazar el otro. Mira qué fácil. Simplemente usamos la tijera nuevamente y cortamos. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Ahora vamos a tomar nuestra antigua antena conejo y vamos a desmontar los elementos que ésta posee. Con solo unos pocos materiales, de seguro que tienes en casa, podrás crear tu propia antena. Lo mejor es que es súper barata y lo más importante, funciona. Solo necesita un poco de paciencia y seguir estos simples
pasos. Y nos vamos a quedar con el transformador de impedancia y nuestra base. Guardaremos los dípolos de la antena conejo en un lugar seguro para futura construcción y uso de los mismos. Tomaremos nuestra base de nuestra antena conejo y en ella vamos a colocar nuestros elementos. Lo vamos a adaptar que puedan quedar acá en el centro. Para ello es muy sencillo. Tomamos el elemento que tenemos y lo introducimos en la ranura. Luego marcamos de esta forma. Fíjate, y te va a quedar un pequeño cuadrado. Entonces aquí terminamos de remover esa sección para que pueda encajar y quedar el dipolo centrado. Tomamos nuevamente la tijera de corte y removemos una pequeña sección de la lámina. Validamos y fíjate cómo queda en el centro nuestro elemento. Ese proceso lo replicamos con el otro, con el uso de la misma plantilla. Aquí cortamos nuevamente listo. Entonces, esta parte quedaría del otro lado. Perfecto. Aquí vamos a marcar con el lápiz y vamos a hacer un agujero para poder sujetar cada elemento. Fíjate, ahí iría el tornillo. Muy bien. Entonces vamos a utilizar una barrenita de 1/8 de pulgada para perforar. Procedemos a armar o colocar los elementos en nuestra base si los elementos quedan aquí flojo, lo correcto es colocar un separador para terminar de ajustar. Voy a sustituirlo por un tornillo tirafondo fino que va a enroscar directamente en el cuerpo de la lámina, ajustando la misma. Deberá de quedar así tu proyecto. Pero eso no es todo. Ahora vamos a aumentar la potencia de esta antena para que pueda abarcar toda la frecuencia UHF con una calidad de señal nítida. Así que no te pierdas este próximo paso. Necesito que busque un pedazo de alambre o tubo de 2 a 6 milímetros de diámetro por mínimo
60 centímetros de longitud, 24 pulgadas. Vamos a hacer lo siguiente. En uno de los extremos vamos a realizar un pequeño doblez. Vamos a cortar un extremo y vamos a hacer un pequeño doblez con la finalidad de colocar en el extremo un tornillo parecido a este, mira. Aquí vamos a doblar de esta forma para que el tornillo pueda quedar unido. Vamos a darle la forma. Bien, mira, eso es lo que yo necesito. Entonces, ahora esta medida es fundamental. Vamos a medir 52 centímetros, 20 pulgadas y media de tubo, perdón, o de alambre. Aquí están, mira. Y ahí vamos a colocar otro tornillo. Aquí tengo otro tornillo y voy a colocar otro tornillo aquí. Vuelvo y realizo el mismo doblez. Si tiene un tubo, lo presiona y luego haz una perforación. Vamos a quitar el excedente y ya de esta forma nosotros podemos reutilizar fijando este alambre. Ahora vamos a buscar un objeto con una figura circular. Este tiene 23 centímetros de diámetro y la idea es nosotros formar un pequeño círculo acá. Observa la idea. Este círculo deberá de tener la siguiente longitud. Vamos a buscar nuestra antena y este círculo, las puntas o los extremos deben de coincidir acá. Fíjate. En el centro de nuestra antena. Vamos ajustando hasta que quede de esta forma, mira. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Que aquí en los extremos de nuestra antena vamos a hacer agujeros para poder colocar los elementos. Ubica el centro. Vamos a marcar el centro para hacer las cosas bien. Mitad de 13, 6.5. Y 6.5 de este lado. Y ahí vamos a hacer agujero. Ok, entonces procedemos a completar de armar nuestro proyecto. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Esta suscripción es totalmente gratis. Si desea colaborar con el canal, puedes hacerlo a través de la membresía del canal
o también con el super chat, las super gracias, y de esta forma nos ayuda a nosotros a comprar materiales gastables para realizar estos proyectos caseros que son de gran ayuda y de utilidad para aquellas personas de bajos recursos que no pueden comprar una antena profesional. De esta forma también las personas pueden ver cómo se realizan estos contenidos que sí funcionan de forma totalmente gratis. Ok, y de esa forma nosotros hemos armado nuestro proyecto. Esta antena tiene la capacidad de abrir todos los canales totalmente gratis en tu país. Hemos colocado una varilla en la parte superior de la antena para desbloquear todos esos canales que se encuentran en la frecuencia UHF y también VHF. Si te ha gustado este contenido, regálanos un like, puedes suscribirte. Y vamos a realizar la prueba. Pero no antes, déjame mostrarte el diagrama de radiación de esta antena, el ROE y la ganancia de la misma. Disfrútalo. Finalmente voy a hacer la prueba de la antena. Hice su instalación previa. Más tarde mostramos todo cómo quedó nuestro proyecto. Vamos a ver rápidamente una búsqueda rápida de los canales. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Ok, entonces vamos a mostrarte cómo quedó la antena instalada. Vamos a colocarla aquí. Ahí está. Vamos a tomar la cámara en nuestras manos. Fíjate, esa es la base donde coloqué la antena para hacer la conexión. Ese es el cable coaxial que viene de nuestro proyecto. Por aquí se coloca el cable coaxial en la entrada al TV.
así baja el cable y así queda conectada. Por lo general la antena yo la coloco en esa posición porque aquí es que mejor recepción de canales obtiene, de esa forma. Esta antena la puedes ubicar en el exterior de tu casa, tanto como en la zona externa. Cubre una mejor recepción si logra instalar esta antena fuera de la casa, a una altura no menos de 6 metros y libre de obstáculos. Recuerda que mientras más obstáculos tenga, más va a limitar la recepción de los canales. Entonces, vamos a hacer finalmente la desconexión en este punto para que ustedes vean cómo se pierde la señal al momento de nosotros completar la desconexión de la antena. Este ha sido su video de hoy. Si aún no lo ha hecho, suscríbete al canal JM Actualidades y nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias por tu amable sintonía. Será hasta la vista. Bye.